Os damos la bienvenida de nuevo a nuestro canal Amor con Ciencia. Y vamos a compartir con todas las personas que os habéis conectado este segundo capítulo, que lo hemos titulado Dualidad terrenal. Empiezas hablando del amor, de la dualidad terrenal. Antes hablábamos entre los dos y decíamos, le preguntaba a Luis Emilio que por qué había elegido la dualidad terrenal para comenzar a hablar del amor y definir el amor como él lo entiende. Estupendo. Evidentemente, es importantísimo por la didáctica del desarrollo personal seguir un proceso pedagógico. Y el proceso pedagógico implica empezar por lo primero, y no por lo segundo, ni lo tercero, ni lo cuarto. Que eso no lo hacemos nunca. Y entonces querer llegar con prisa, con impaciencia, con falta de atención, con falta de humildad, querer recorrer atajos y llegar pronto, nunca es un buen itinerario. Entonces, lo primero de todo es qué ocurre con la llegada del ser a la vida terrenal. Y la llegada del ser a la vida terrenal siempre es una experiencia de dualidad. La experiencia de dualidad implica que casi todo lo que sensopercibimos se transforma en dual. Y hay macrocosmos y microcosmos. Pero incluso si tenemos un personaje que tiene los ojos cerrados, tiene una dualidad interna. Y es, tengo los ojos cerrados y no veo, pero los puedo abrir y ver. Entonces, entre veo y no veo, me encuentro en esa dualidad. En el momento que yo abro los ojos, aparece una dualidad que vamos a decir aparentemente externa, y es delante y detrás. También aparece la dualidad derecha-izquierda, arriba y abajo. Es decir, que casi siempre estamos dialogando de movimientos duales entre dos polos. Por tanto, la realidad es que el movimiento terrenal es un movimiento lineal. Y nos movemos linealmente entre un polo y el otro polo. De manera que yo me sitúo en esta dualidad, en este movimiento lineal. Y en esta dualidad, en este movimiento lineal, puedo decidir si me muevo hacia un polo o si me muevo hacia el otro polo. Y entonces me sitúo en esta línea. Por eso el movimiento siempre es lineal. Pongamos un simple ejemplo. Imaginad que este movimiento lineal, los polos es alto y bajo, que creemos que es una percepción absolutamente objetiva. Y imaginad que este personaje mide 1,90. Su movimiento tenderá hacia lo alto. ¿Por qué? Porque casi todo lo que se encuentra en su movimiento lineal alrededor de su estatura está por debajo de su 1,90. Y entonces, el referente que él está percibiendo de esta dualidad es que es alto. Y vive como alto. Y se puede encontrar que esta vida que está teniendo como alto
Se puede encontrar con otros más altos y dirá, hay otros más altos que yo, pero yo sigo siendo alto. Pero imaginad que este personaje mide 1,40. Entonces, la realidad es que todos los que le rodean suelen ser más altos que él. Y entonces, su realidad, su autoconcepto de sí mismo, es un autoconcepto de bajo. Y vive su realidad polar en esta dimensión lineal como bajo. En esta dimensión lineal, que es polar, que es dual, ¿hay aprendizaje? Claro, pero el aprendizaje está condicionado a lo que él percibe de lo que le rodea. Y entonces, si todo lo que le rodea suele estar por encima de 1,40, su autoimagen de estatura es bajo. Si mide 1,90, lo que suele percibir es su autoimagen de estatura es alto. Imaginad que es evidente que puede ocurrir que yo mida, que este personaje mida 1,60, con lo cual se encuentra ahí. Y unas veces se encuentra con personas más altas, otras veces con unas personas más bajas. Él, su autoimagen es, no sé si soy alto o bajo. Unas veces sí, otras veces no. Imaginad esta dualidad llevado al nivel de inteligencia o torpeza. Llevado a la dualidad de validez-invalidez. Capacidad o incapacidad. Claro, entonces vamos viendo que yo me tengo que mover en muchas direcciones duales, lineales, en las cuales voy a tener cantidad de referentes externos. Y entonces me puedo mover en esta línea, pero también me puedo cruzar en esta otra, o me puedo cruzar en esta otra, en esta otra. En definitiva, allá donde yo me sitúe, me puedo polarizar más o me puedo polarizar menos. Y si yo le doy una importancia tremenda a los referentes externos que me dan en mi movimiento lineal, voy creando una autoimagen condicionada a esos referentes. Y entonces yo me puedo considerar bajito, me puedo considerar torpe, me puedo considerar incapaz, me puedo considerar que no valgo, me puedo considerar cantidad de cosas de todos estos movimientos en los cuales yo me muevo y puedo ir desarrollando una autoimagen simplemente por mi movimiento lineal, que me condiciona a la hora de mi movimiento. Esos movimientos que te condicionan por los referentes externos de los que estás hablando, ¿dónde se situaría él cuando hablamos de amor? En este caso, os dais cuenta que el amor, en este caso, no es un amor desprendido, sino lleno de prendas. De apegos. Claro. Vale. No es un amor desinteresado, sino lleno de intereses. ¿Por qué? Porque si yo estoy bajito, torpe, incapaz, no valgo, me voy transformando en un personaje con una autoimagen de muy baja autoestima. Y entonces voy desarrollando estrategias de supervivencia. Esas estrategias de supervivencia se relacionan con lo que a mí me ha marcado, que es la influencia externa. Yo voy a emplear la queja y la búsqueda de ayuda,
a través de esa queja y me hago un experto de la queja. ¿Y aprobación quizá también? Búsqueda de reconocimiento, búsqueda de validación externa. Soy válido en tanto en cuanto me validan los demás. Por contra, imaginad que yo me muevo por aquí, en lo alto, en lo listo, en lo capaz. Y tengo este movimiento de autovalidación. Pero es una autovalidación condicionada también externamente por el reconocimiento externo. Soy una persona con un grado de conocimientos enorme, entre comillas, culto, que suelo argumentar muy bien, que suelo dar explicaciones muy válidas y que normalmente suelo tener razón. Resultado de ello es que soy una persona absolutamente inflexible. ¿Por qué? Porque no me flexibilizo ante los demás. Solo me escucho a mí mismo. Y por tanto me gusta imponerme a los demás. Y en lugar de transformarme en una víctima, me transformo en un perseguidor. Entonces vemos que así como yo me mueva dentro de las dualidades terrenales, así poco a poco voy conformando mi autoimagen. Soy en función de cómo he empezado a moverme en las dualidades. Claro, nunca me he planteado que una dualidad no es ni más ni menos que un aprendizaje subjetivo, no objetivo. No es un aprendizaje válido, sino invalidante. ¿Por qué? Porque la autoimagen condicionada implica desunión interna. No hay un equilibrio interno. ¿Y qué herramienta propones para salir de esa dualidad, de ese no aprendizaje, porque invalida a la persona? Muchísimas gracias, Belén. Eres maravillosa. Me encanta. Porque es un atajo lo que propone. Entonces, evidentemente, esto es un reflejo maravilloso lo que acaba de hacer Belén. Se llama impaciencia. Entonces, como estamos en un camino pedagógico, nuestra propuesta de la grabación de hoy, de este segundo capítulo, es solo que vayáis estudiando vuestras propias dualidades. No cómo hacer frente a esas dualidades, que eso lleva toda la vida o muchas vidas. Iremos poquito a poquito, pero lo primero es recordar siempre la humildad del silencio y la paciencia para esperar. Entonces, si somos capaces de plantearnos cuáles son mis dualidades más dominantes en mi vida, en mi cotidianidad, utilizo mucho la queja, utilizo mucho la crítica, utilizo mucho la demagogia, utilizo qué desastre en la vida, qué dura en la vida, qué pena, o antes estas dualidades me siento tranquilamente, las apunto y voy poniendo el valor que cada una de los polos de cada dualidad tiene dentro de mi autoimagen. Esa es la propuesta de esta grabación. Muchísimas gracias. Gracias.